Bien, amados hermanos, bueno, como decía, continuamos en la enseñanza aquí de Filipenses y ya hemos avanzado un poquito, ¿cierto? Y Pablo va a continuar en este párrafo tomando lo que ya ha enseñado durante el capítulo 2 que vimos del ejemplo de Cristo y lo va a llevar a un punto, ¿cierto?, de aplicaciones más prácticas aún en la vida de los filipenses, pero también en la vida nuestra, ¿cierto?, hoy en día. Hagamos, hermanos queridos, un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora en esta bella carta. Pablo, ¿cierto?, ha saludado a los filipenses, a todos ellos, ¿cierto? Esta carta va dirigida a los obispos, diáconos, también a cada uno de los santos que están en Filipo, o sea, cada creyente, ¿cierto? De los cuales él dice que ora por ellos con amor, con gratitud, con gozo, ¿cierto? Y está rogando al Señor que ellos crezcan, ¿cierto? No solo que sean creyentes en el Señor Jesús, sino que ellos crezcan. Y dice, oro porque crezcáis en amor, ¿cierto? En amor, y ese amor en conocimiento y en discernir, en aprender a examinar las cosas, dice, para que aprobéis lo que es mejor, o sea, para que opten, para que decidan no solo lo meramente bueno, sino ir madurando, creciendo, ¿cierto?, en su discernimiento. Luego le ha informado que las tribulaciones, porque Pablo está preso, ¿cierto? Le dice, mis tribulaciones han sido para el progreso del evangelio, ¿cierto? No solo, digamos, no solo no han sido perjudiciales, sino que lo que parece una mala situación ha hecho que el evangelio avance, llevándome a mí a predicar a Roma, ¿cierto? Y a predicarle a los guardias, a la guardia pretoriana, pero también muchos hermanos dicen, han tomado aliento al ver mis prisiones. Y luego dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, aunque estoy confiado de que seré libertado, ¿cierto? De que el Señor me va a dar liberación y que Cristo va a ser exaltado en esto. Dice, aunque yo estoy confiado en esto, estoy dispuesto también a morir. Dice, porque para mí el vivir es Cristo, ¿cierto? Y el morir es ganancia. Pero dice, pero sé que quedaré por ustedes, para que ustedes sigan creciendo, para impulsarlos en la fe a ustedes. Y después va a continuar el verso 27 cuando dice, pero ya sea que vaya a veros o esté ausente, ¿cierto? Ya sea que vaya a veros o esté ausente, comportaos como es digno del Evangelio. Digno del Evangelio. Pablo dice, no importa si yo estoy o no. Ustedes, cada uno de ustedes creyentes, las niñas que estaban ahí en la iglesia de Filipo, ¿cierto? Los mayores, los ancianos, los jóvenes, todos dicen, no importa si yo estoy ahí en Filipo o no, ustedes como creyentes deben estar andando como es digno del Evangelio. ¿Y eso qué significaba? Unidos, unidos, luchando juntos por el Evangelio, unánimes, ¿cierto? Y en nada intimidados. Y luego Pablo va a ir reforzando esta idea de la unidad basada en la humildad, ¿cierto? La unidad, como orábamos, la unidad de la iglesia se logra y se vive y crece en un carácter de humildad. Pero la humildad de quién, la humildad de quién, ¿cómo podemos ver un ejemplo de humildad más profundo? Que Pablo pone el ejemplo del Señor Jesucristo, que es lo que vimos la semana pasada. Dice, trátense con amor, procuren no cada uno el beneficio propio, sino que bendigan a los demás. Yo que vengo a la iglesia procuro el crecimiento del otro y me sujeto al otro, dice, tengan a los demás por superiores a sí mismos. Y cada uno podría decir, pero ¿por qué, Pablo? ¿Cómo voy a hacer eso yo? Si yo quiero crecer, yo quiero que me vaya bien, yo quiero ser el más espiritual. Pablo dice, no, no busquen cada uno lo suyo propio, sino que el bien del otro, como Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se entregó a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, una naturaleza, ¿cierto? Y hablamos ahí de la unión hipostática, ¿cierto? Esta unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una persona, pero sin combinación ni confusión de la naturaleza. Este Dios perfecto, glorioso, eterno, tomó para sí una naturaleza humana para venir por nuestras necesidades, para cubrirnos a nosotros. Él, que no tenía necesidad de nada, se hizo débil para servirnos a nosotros. Hermanos, y en base a ese ejemplo de humildad, Pablo dice, así sírvanse unos a otros. Así sírvanse unos a otros
en amor y en esa humildad, porque aquel que fue humillado y que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, luego de eso fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, se doble toda rodilla. Entonces, hermanos, hasta ahí nos deja Pablo, ¿cierto? Y hemos llegado a este punto de la carta de los Filipenses, ¿cierto? Vivan una vida de humildad, tratándose como hermanos. Hermanos, la iglesia de Filipenses era una iglesia como nosotros, personas que han creído en Cristo, de diferentes familias, de diferentes contextos, de diferentes oficios, unidos en Cristo, unidos en la fe de Cristo, para servirse por amor unos a otros y crecer así en nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, unánimes, teniendo el mismo sentir, el mismo corazón, luchando juntos por el avance del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. No vivan en individualismo, no vivan ustedes con su familia nomás la fe, no, vivan como iglesia, todos juntos, esta fe de Cristo y avancen así hacia adelante con el mismo corazón y con la misma mente. Hermano amado, te planteo esta pregunta, ahora no para que me la responda en voz alta, pero para que lo piense. ¿Estás viviendo así su cristianismo hoy? ¿Estás viviendo no solo una buena vida, sino una vida que glorifique al Señor mientras te dispones al servicio de tus hermanos? ¿Estás viviendo una vida en amor de Cristo que te une más y más a tus hermanos en Cristo? Hermano, no podemos decir, sí, yo estoy unido a mi hermano en Cristo de la Iglesia Universal. ¿Sabe cómo se ve eso? Cuando en la iglesia local yo estoy unido a otros. Ahí mi amor se ve y se hace real. Hermano amado, estas son preguntas que necesitamos hacernos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, la palabra del Señor, nos está desafiando a nosotros, a mí personalmente, a usted personalmente, a que vivamos de esta manera. ¿De quién es la responsabilidad de promover la unidad y de querer la unidad y de disponerse a servir a los hermanos? ¿De quién es esa responsabilidad? Suya, mía, personalmente. Hermanos, no de lo que me pidan hacer, no de lo que me manden a hacer, sino que mía. Yo tengo que disponerme y vivir así. Pablo en el capítulo 2 nos exhorta a hacer esto. Así que, hermanos amados, ¿cómo podemos seguir creciendo ahora en esta vida espiritual? Estamos en la fe de Cristo, lo hemos conocido a Él, tenemos su ejemplo, le conocemos. ¿Cómo podemos seguir creciendo nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Necesitamos examinar nuestras vidas y hacer un trabajo arduo para crecer también en la fe. Pero hay una segunda patita de esto que quiero decirle, hermano amado, y que quiero que tenga en mente hoy. Tengo una responsabilidad también con mi hermano. Tengo que hacerme esta pregunta también. ¿Qué necesita mi hermano para crecer en la fe? Hermano, usted que está aquí, hermana que está aquí, necesita hacerse esa pregunta. ¿Qué necesita el hermano con el que no hablo tanto de este pequeño grupo? ¿Qué necesita mi hermano para crecer en la fe? ¿Cómo yo apoyo el avance en la fe de mi hermano? ¿Qué necesita? Porque eso es lo que Cristo me está llamando, cuando dice, no busque cada uno lo suyo propio. ¿Qué necesita mi hermano para crecer en la fe? ¿Necesita que yo le lea la palabra porque no puede leer? ¿Necesita que ore por él? ¿Necesita ayuda de misericordia para ser animado y confortado? ¿Qué necesita mi hermano para crecer? Y esa es una pregunta que no debemos dejar de hacernos. Hermanos, usted puede servir a su hermano asistiendo, compartiendo el evangelio, entregando un folleto, discipulando, enviando un mensaje, haciendo misericordia, promoviendo la comunión, consolando. Tantas maneras, hermanos amados, en las cuales podemos servir. El ejemplo de Cristo, hermanos, nos impulsa y nos guía a esto. Así que el apóstol Pablo nos dice aquí en el verso 12, por lo tanto, teniendo el ejemplo de Cristo en mente, teniendo el ejemplo de Cristo que se entregó a sí mismo hasta vaciarse en el hecho de que humillarse profundamente, completamente delante, digamos, para venir a suplir nuestra necesidad. Por tanto, dice el verso 12, sabiendo que la humillación de Cristo no quedó allí, sino que luego de la humillación viene la exaltación. Por tanto, sabiendo que el llamado de todo creyente es a humillarse para servir a sus hermanos. Eso es lo que significa ese por tanto del verso 12, o ese así que. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no solo como en presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí viene la instrucción: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el objetivo. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y Pablo refuerza este mandato, esta instrucción que les está dando, hermanos, con estas palabras. Obedezcan como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Pablo les está diciendo esto por segunda vez a los filipenses. No importa si yo estoy o no presente entre ustedes. Al parecer la preocupación de Pablo era que los filipenses, que la conducta de los filipenses por no tenerlo allí entre ellos estaba cargada quizás de una nostalgia un poco deprimente. Probablemente Pablo sabía que los filipenses, cuando él no estaba allí, no eran la iglesia tan pujante como cuando él estaba allí. Hermanos, el amor sano y el respeto por el apóstol parece que se transformaba en una dependencia no sana al no estar el apóstol allí. Y Pablo les dice: no es importante si yo estoy ahí físicamente o no, obedezcan lo que les estoy llamando, como cuando estaba presente entre ustedes. Amados hermanos, esta iglesia no podía ser apóstol dependiente, así como las iglesias hoy. Aunque los pastores tenemos una labor fundamental en la iglesia, los pastores, las iglesias no pueden ser pastor dependiente. O sea, tener un ánimo y un fervor por el Señor cuando estamos aquí y el pastor está presente, pero cuando no está y cuando están en sus casas, nuestro amor decae, nuestra obediencia decae, nuestra piedad decae. Hermanos, eso no es sano, no es una vida cristiana correcta. Usted como creyente tiene una relación con el Señor personal que debe mantenerse fuerte, y la comunión debe mantenerse. Hermanos, no, incluso si yo un día no estuviera, hermanos queridos, no puede ser como dice el dicho, ¿cierto? Cuando el gato sale, ¿cierto?, los ratones hacen fiesta ¿cierto? Y la cosa se desordena y quizás no hay el mismo ánimo y no hay el mismo orden en la iglesia. No, la iglesia de Cristo debe seguir adelante y debe estar fortalecida y debe tener el mismo fervor y amor. Hermanos, los pastores, así como los apóstoles, no somos la fuente de la vida cristiana. No somos la fuente de la vida cristiana. El Señor Dios es la fuente de la vida cristiana y quien nos fortalece y nos guía. Amado, quizás el apóstol Pablo se hacía estas preguntas para los filipenses que son atingentes para nosotros hoy. ¿Acaso esa cordialidad y ese servicio mutuo que se daba cuando estaba el apóstol Pablo, es correcto que no se dé cuando él no estaba presente? ¿Acaso la dulzura y la piedad de algunas hermanas tenía que desaparecer cuando no estaba el apóstol Pablo? No, hermanos, eso no era correcto. Eso tampoco debe pasar en nuestras iglesias. Cuando están los pastores, piedad como que sale de nuestros poros. La dulzura, ¿cierto? O a veces lo vemos en ciertas situaciones, cuando hay que acercarse y estamos en alguna actividad de comunión y hay que dar un servicio a los pastores. Dulzura fluye de los ojos de los hermanos. Pero al darse vuelta, ¿cierto?, y entregarle esa misma alimentación, ese mismo cuidado a un niño, a un joven de la iglesia, ya no hay dulzura, ya no hay piedad, ya no hay paciencia. Hermanos, eso no está bien. El trato cristiano y el amor debe ser para el cuerpo de Cristo, para la comunión de todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Aunque hay un honor especial en ser pastor y servir al Señor, el amor y el trato piadoso no puede desaparecer dependiendo de la persona. Hermanos queridos, el apóstol le dice: amados míos, como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. La instrucción dice: ocupaos o ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué estás diciendo, apóstol? ¿Acaso tenemos que ganarnos nuestra salvación? ¿Acaso tenemos que trabajar para asegurarnos la salvación? Como se ha malinterpretado tantas veces este texto, hermanito, venga y sirva porque tiene que ocuparse de su salvación. Si no, la pierde. Hermanos, no es así, no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hermanos queridos, de ninguna manera.
Otra traducción dice así el verso 12, la NTV, dice así: esfuércense, la idea de ocupar es un concepto que aquí lo dice en varias palabras, dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Hermanos, un comentarista o un hermano estudioso expresaba así la idea de ocuparse en su salvación. La idea de ocuparse en su salvación, él decía, esto es llevarla a su fin, comprender plenamente el significado de la salvación, aplicarla a su vida día tras día. Deben afanarse por producir todos los frutos del Espíritu en su vida. Deben aspirar a nada menos que la perfección moral y espiritual. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Trabajen en su vida cristiana con profunda espiritualidad que inunde cada área de sus vidas, sus conversaciones, su trabajo, su amistad. Hermanos, trabajen en su salvación. Ustedes han recibido la salvación, vívanla plenamente en cada aspecto de sus vidas. No solo en ustedes conocer al Señor, sino en cada área, en su relación familiar, en su relación laboral, en su relación en la sociedad. Hermanos, esto es tan diferente, este llamado es tan distinto a la falsa piedad tan generalizada hoy entre muchas ramas cristianas. Tienen tremendas experiencias espirituales, pero se tratan a garabatos en los trabajos. Son obscenos, abandonan sus matrimonios y sus familias. Hermanos, no es así lo que el Señor quiere. Trabajen en su salvación, en el hecho de que han recibido algo. Trabajen en ello en sus vidas esforzadamente. La vida cristiana lo abarca todo. Cómo andamos en el colegio, cómo andamos, ¿cierto?, en el trabajo, en nuestros hobbies, en lo que hacemos. La vida cristiana lo abarca todo. Hermanos, y debemos tomar un peso muy importante, porque a veces nosotros los reformados decimos sí, pero todo proviene del Señor. Sí, pero aquí el texto dice: ocupaos. ¿Quién debe ocuparse y trabajar esforzadamente? Nosotros, usted, ocupaos en vuestra vida de santificación, llamémoslo así, cada día. Trabajen usted, crezca, perfecciónese. Hermanos amados, déjenme explicar esto. En un sentido, somos salvos de un golpe. En un sentido. ¿En cuál? En que cuando el Señor nos da vida y podemos arrepentirnos y creer en el Evangelio, Él nos transforma, hermanos, y somos salvos, somos puestos a salvo del juicio y la ira del Señor. Somos puestos somos dados, ¿cierto?, a la vida cristiana. El Señor nos toma para Él. Eso sucede en un momento. En otro sentido, la salvación es un proceso. ¿En qué sentido? En el sentido práctico. Yo soy salvado, soy puesto aparte, soy un hijo de Dios, pero en mi vida aún lucho. Aún mi vida, ¿cierto? Como dice Efesios capítulo 4, el hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Estamos acostumbrados a hacer el mal. Estamos acostumbrados a mentir, estamos acostumbrados a ser enojones, estamos acostumbrados a responder mal. Y aunque en mí ahora hay un nuevo sentir, porque el Espíritu Santo está en mí, aún estoy acostumbrado y me encuentro con eso, que estoy respondiendo mal y mi corazón clama y dice: no, tú eres del Señor. Pero tengo que tener esa lucha, hermanos, y ir creciendo, y ir avanzando. No, cuidado con la idea del perfeccionismo, que el día que yo soy salvo, soy perfecto, y si no soy perfecto aquí es que no soy de Cristo. No, esa no es una doctrina bíblica. Yo soy salvo, pero hay un camino en que la salvación se va haciendo práctica en mi vida. Y eso normalmente uno lo dibuja en un gráfico, no es una subida, es como un terremoto, ¿cierto? Avanzo, decaigo, pero voy avanzando al final de la historia, ¿cierto? Y creciendo en mi fe con el Señor. Queridos jóvenes que están creciendo, niños que están creciendo aquí y conocen al Señor, no se desalienten, porque todos luchamos. Para todos es difícil. Las disciplinas se forman a través de los años. No somos perfectos los adultos ni las personas que son mayores. Caminamos y hoy día caminamos un camino de lucha difícil. Tengan ánimo en el Señor. Él produce en nosotros los cambios profundos de nuestro ser. Hermanos amados,
estamos acostumbrados a hacer el mal, estamos acostumbrados a murmurar, estamos acostumbrados a veces a ser mañosos, estamos acostumbrados a ser peleones en el hogar, con la familia, ¿cierto? Pero hermanos, necesitamos trabajar, necesitamos trabajar. No es una excusa que usted diga, es que yo soy así. Bueno, qué pena que haya sido así toda su vida, pero necesita trabajar en su vida de salvación y ser transformado y avanzar y crecer. Esto es lo que Pablo les está enseñando y exhortando. Mientras yo no estoy, ustedes continúen creciendo en su salvación práctica, den todo el fruto que envuelve cada área de su vida, prosigan a esa meta. Amado hermano, la vida cristiana no es aburrida si uno tiene una meta. La vida cristiana no es desgastante, ¿cierto? Y sin sabor cuando uno tiene una meta. Cada día es una pelea por crecer a la imagen de Cristo, por avanzar, por aprender, porque el Espíritu Santo produzca, ¿cierto?, su fruto en mí y yo sea transformado. Cada día es una pelea. Pablo dice en 1 Corintios 9:26, ¿cierto? Yo corro esta carrera, pero no corro como la aventura, ni golpeo el aire, ¿cierto? Pablo nos dice, esta carrera cristiana no es un paseo por el parque. No, si yo corro para alcanzar un objetivo, yo quiero ganar, yo quiero ser ejemplo, yo quiero que Cristo sea reflejado en mí. Hermano amado, ¿está viviendo así hoy día? Hermano, uno de los peligros más terribles de una nación que vive en libertad religiosa como la nuestra es el relajo espiritual. Que vivamos, hagamos nuestra vida, vengamos a la iglesia como un católico cualquiera, se vaya a su casa, siga viviendo. Pero qué cosa más terrible, qué cosa más terrible. Nosotros tenemos un objetivo y necesitamos trabajar por ese, crecer a la imagen de Cristo, crecer a la imagen del Señor, conocerlo más, avanzar en la fe. Hermanos amados, es importante entender este llamado. Dios quiere, sí, Dios quiere que vivas todos los días en cada área para su gloria. Sí, Dios quiere que nuestras relaciones de amistad, pasatiempos, no insulten su nombre. Dios quiere y pone ese querer en nosotros para que vayamos creciendo con los años y vayamos madurando más y más como Cristo. Hermano amado, hermana querida, permítame decir esto. Al pasar de los años, el Señor no quiere que seas más mañoso. No puede ser. No, que han pasado los años, por eso está mañoso. No, es que en Cristo no tiene por qué ser así. Cuando pasan los años no tienes por qué ser más tacaño, más amargado, más enojón, más mentiroso, más apático. No, hermanos míos. Los que somos de Cristo somos llamados a vivir para Él y como Él. Hermanos amados, seamos honestos. ¿Esto es fácil? No, ¿cierto? ¿Es fácil? ¿Es humanamente posible? No, hermanos, si yo me veo y digo, ¿quién me librará, cierto, de este cuerpo de maldad? ¿Quién, Señor? Tan fracasado soy y aún así tú me quisiste llamar para ti, pero Señor, yo no puedo. Yo solo, Señor, yo no puedo. Caigo una y otra vez en los mismos malos pensamientos, caigo una y otra vez en las mismas malas actitudes, Señor, caigo una y otra vez en los mismos placeres mundanos. Señor, yo no puedo. Hermanos, sé que es difícil y que es agobiante. Yo también lo sé. Yo también lo sé, hermanas queridas. Y más encima la palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, que hay huestes espirituales de maldad luchando para hacer caer a nosotros, pobres y miserables, débiles, ¿cierto? Hay huestes satánicas, ¿cierto? Queriendo influenciarlos para que caigamos en pecado, nos apartemos del Señor. Este cuerpo débil también se revela, no quiere orar, no quiere leer la palabra, no quiere velar en el Señor. Luchamos contra un mundo, nosotros somos piadosos de vestir y el mundo viene una avalancha de influencia mundana que nos queda arrastrar tras sus propias cosas. Hermanos, ¿cómo podemos entonces luchar hasta el final, perseverar en crecer, ocuparnos de nuestra salvación? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Hermanos, una cosa es decir, hagamos todo para la gloria de Dios. Otra cosa diferente es hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Una cosa es orar, Señor, perdónanos
como nosotros perdonamos a nuestros deudores, como nos enseñó el Señor. Otra cosa es poder realmente perdonar a aquellos de corazón, como esperamos que el Señor nos perdone a nosotros. Hermanos, es difícil. ¿Podemos realmente vivir lo que se nos está mandando y crecer en obediencia al Señor? ¿En nuestras fuerzas? No. Y cada uno debe poder decir eso. No, si yo no puedo en mis fuerzas. El que dice yo puedo en mis fuerzas, hermanos, usted tendría una buena entrada al club de los fariseos y religiosos, ¿cierto? Que creían que en sus fuerzas podían lograr y creían que agradaban a Dios. Pero el cristiano bíblico dice, no, yo no puedo. Yo no puedo. Hermanos, pero gracias sean dadas a Dios que no hemos sido dejados solos. Ni tenemos un Dios que nos está mirando con un arpón a ver cuándo nos equivocamos. No es así nuestro Señor. Hermano, el Señor sabe que llamó a lo vil y menospreciado de este mundo. El Señor sabe que llamó a nosotros pecadores. El Señor sabe a quién salvó. Y nuestro Dios nos ha dado, yo no sé cómo expresarlo, no es que ni siquiera nos dejó solos, nos toma y como que nos llena de sangre las venas, ¿cierto? Y nos da un corazón para que vivamos con Él. No somos títeres, pero Él nos da toda la potencia y el querer y produce el hacer en nosotros, aunque nosotros debemos llevarlo a hacer. Y es un misterio maravilloso, pero es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Yo debo poner todas mis fuerzas, aunque son nulas, porque sé que el Señor me está dando la potencia, el deseo y la capacidad de hacer el bien. Ocúpate en hacer plena y en trabajar en la salvación que se te ha dado. Ocúpate. Realiza esa ocupación con temor y temblor, dice la palabra. Con temor y temblor, ocúpate con reverencia, con un espíritu de reconocimiento de que vive delante del Señor. Eso es el temor y el temblor. Ocúpate dedicadamente mientras trabajas, mientras eres dueña de casa, mientras vives tu jubilación, mientras tienes tus cosas que hacer, mientras haces todo eso, ocúpate dedicadamente a vivir para el Señor. Cuando hablamos con varios hermanos, mientras cuidamos a los animalitos, mientras, ¿cierto?, estamos yendo hacia un lugar, ocúpate en que esa salvación vaya abarcando cada área de tu vida. Amado hermano, trabaja cada día en tu santificación. Esfuérzate por producir la vida que refleje plenamente la salvación que el Señor te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien te está haciendo querer crecer en Él. Porque es Dios el que está impulsando. ¿Sabes qué, hermano? No querrías obedecer a Dios si no fuera porque Él está poniendo en ti el querer. Él está poniendo en ti el querer, el desear buscar a Dios. Él está poniendo en ti el que te arrepientas, el que te vuelvas a Él. Él está poniendo en ti el querer como el hacer. Él es el quien te impulsa. Él es el que tiene obras preparadas para ti, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice en Efesios 2:10, ¿cierto? Que el Señor ha preparado obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hermanos amados, ¿puedes ver este milagro? Este es un milagro espiritual. Dios está produciendo que tú desees y te potencia para llevar a cabo una vida espiritual fructífera. Hermanos, si no fuera esto si no estuviera la obra espiritual de Dios allí, andaríamos todos en nuestros pecados, andaríamos entregados a este mundo, lejos de Él. Pero el Señor está produciendo en nosotros el querer como el poder llevar a cabo la buena voluntad de Dios. Un documento antiguo, anterior a nuestra confesión de fe de 1689, son los cánones de Dort, ¿cierto? Del año 1618 al 19. Y en su artículo 3 y 4, en el versículo 12, dice lo siguiente. Los hermanos decían lo siguiente ya. Y lo dice hermosamente, por eso quiero leerlo. Dice, Él infunde, hablando del Señor, Él infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que la voluntad nuestra, que estaba muerta, reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, ahora sea obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual buen árbol, dar buenas obras. Así la voluntad, siendo entonces renovada,
no solo es movida y conducida por Dios, sino que en consecuencia de esta influencia llega a ser activa ella misma. Hasta allí la cita. Hermanos amados, Dios produce eso. Cuando recién estaba yo conociendo la doctrina de la gracia, me encantaba este concepto de que Dios cambia nuestros afectos, de que Él cambia nuestros amores a las cosas que nuestro corazón le atrae. Antes me atraía y me encantaba la basura, hablándolo de una manera espiritual, pero Él cambió mi corazón y ahora quiero las cosas espirituales del Señor. Aunque no siempre lo puedo hacer en toda la práctica que deseo, mis afectos fueron cambiados y ahora anhelo las cosas del Señor y lucho por crecer en esa disciplina. Lucho por avanzar, lucho por crecer en el Señor. Amado hermano, Dios a sus genuinos hijos provoca el querer crecer en salvación y nos impulsa a avanzar. Y yo te ruego ahí, hermano, que te evalúes. Mira en tu corazón. Puede ser que estés pasando por un profundo tiempo de frialdad en que hay pocas ganas de hacer aquellas cosas que son correctas, aunque en lo más profundo el Espíritu Santo aún te convence de que son las cosas correctas. Puede ser que esté sucediendo, pero es un gran problema si no tienes ningún deseo por el Señor. Es un gran problema si no tienes ningún deseo, aunque no tengas la práctica perfecta, es un gran problema si no tienes ningún deseo por conocer más a Dios, por pasar tiempo en oración, por depender más de Él, por quitar pecado de tu vida en vez de llenarte de más. Es un gran problema, es una alerta en la vida espiritual. Amados hermanos, Dios está produciendo en sus hijos genuinos el crecer, nos fortalece, nos llena, produce en nosotros querer dejar pecados y volver a buscarle. Lucha por querer estar en esta relación con el Señor. Hermano amado, si Dios te ha dado el querer crecer y Él te fortalece, hermanos, podemos estar seguros, como decía el apóstol en esta misma carta, en el capítulo 1, verso 6, que Él completará su obra hasta el día de Jesucristo. Él nos irá perfeccionando, Él nos irá haciendo avanzar. Hermano amado, Él nos irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Y ahora aquí una exhortación para los que pensamos o piensan estar en un estado de mucha madurez. Hermanos, no se ha terminado la carrera. No se ha terminado la carrera. No se ha acabado. Hermanos, ¿cuándo se acaba el tiempo de perfeccionamiento que el Señor está produciendo en nosotros? El día de Cristo. El día que nos encontremos con Él. El día que Él venga y resplandezca o el día que Él nos llame a su gloria. Hermanos amados, antes de eso no has terminado. No has terminado. No te des vacaciones, no te des licencias. No te den licencias espirituales para dejar de andar con el Señor. Amados hermanos, Pablo está diciendo, crezcan, crezcan, crezcan en el amor, en conocimiento, crezcan en aprender, evaluar y tomar decisiones, crezcan en querer y hacer la buena voluntad del Señor. Amados, yo les ruego que no pases rápidamente sin examinar tu corazón, sin ver realmente si el Señor está haciendo esta obra en mi vida o no. Hermanos, Pablo va a decirle a los filipenses lo que era el peligro aquí en Filipo. Quizás ellos estaban pensando, sí, yo estoy haciendo lo correcto, el Señor me está impulsando a hacer lo correcto, estamos viviendo una vida correcta, me reúno con la iglesia, participo de las ofrendas, obedezco a mis pastores, participo en alguna manera del evangelismo. Alguno en Filipo podría haber pensado, hasta fui parte de la ofrenda que se le envió al apóstol Pablo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más buena puede ser mi vida cristiana? Hermanos, y ahí la palabra nos hace un examen más profundo y es como esa espada que penetra, ¿cierto?, hasta discernir las intenciones del corazón. Miren lo que dice el verso 14. Miren lo que dice esas pocas palabras tan agudas para nuestro corazón. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, sin murmuraciones ni discusiones. Hermanos, Pablo nos dice, hagan todo lo correcto y no importa si murmuran un poco o pelean por detrás. No, hermanos.
Mire, no basta solo con hacer lo correcto. No basta solo con tener el deseo correcto, hay que obrar. Pero no basta con solo obrar lo correcto, hay que hacerlo en el carácter correcto. Hermanos queridos, sin murmuraciones ni contiendas, sin murmuraciones ni discusiones. ¿Para qué? Dice el verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Amados hermanos y hermanas, hacer lo correcto en público, murmurando críticas en privado, no tiene ningún valor ni provecho espiritual. Hermanos, hay una mala costumbre en la cultura cristiana evangélica de vestirnos de la manera correcta, de trabajar de la manera correcta, a veces de dar generosamente incluso de la manera correcta, pero murmurando, estando disconforme, estando enojado, estando deslizando críticas, hermanos, por diferentes áreas que no son las correctas. Amado hermano, quiero decirle, porque la palabra del Señor nos lleva a este punto, eso no es correcto, no es bueno, no es sano, no es justo. Hermanos amados, me encantan mis propios almuerzos familiares, ¿cierto? Los almuerzos familiares que se dan, y esto se da en todos lados, por eso no estoy pensando solo en esta congregación, pero yo he escuchado muchas veces, ¿cierto? Que se dice, bueno, ¿qué hay de almuerzo este domingo? Como pastor a la parrilla, una cosa así, ¿cierto? Como, porque se habla muchas veces de lo que está sucediendo en nuestras propias conversaciones familiares. Hermanos, ya hay que ser cuidadosos. La murmuración, hermanos, es un veneno para la iglesia cristiana y para la unidad. Pablo viene hablando de la unidad en humildad, y la murmuración es todo lo contrario a la unidad en humildad. Es todo lo contrario, atenta contra todo el carácter de lo que estamos hablando. Atenta contra el carácter de Cristo. ¿Usted cree acaso que Cristo vino a este mundo a entregarse por nosotros diciendo, oye, estos cristianos que voy a salvar siempre hacen lo mismo? Ya, Padre, Señor. ¿Acaso Cristo hizo eso y después vino y dijo, hoy los amo, ovejas de mi prado, creí, vengan? No, hermanos, no es el ejemplo que tenemos del Señor. Él se entregó por nosotros. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, porque a veces aquellas moscas pequeñas que parece la murmuración arruinan todo un perfume fragante que puede ser nuestro servicio. Cuidado, hermanos amados, no es correcto ni es aceptable. No solo dice murmuraciones. Y aquí, hermano, bueno, solo se lo digo, la palabra murmuración ahí en el griego es como gungumeo, es como, incluso tiene la idea de, ¿cierto?, de murmullar por detrás, no ir a la persona con la cual tengo un conflicto, de decir, hermano, ¿sabes qué? No creo que haya sido correcta tu actitud. No, es la idea de por detrás estar murmurando y estar masticando algo que no tiene el fin de cambiar a nadie, sino solo de expresar mal de alguna persona. Hermanos, eso es pecado, no está bien. Pero no solo eso, sino que dice sin murmuraciones ni contiendas, o sea, sin peleas entre nosotros. ¿Qué pasaba en Filipo? Vamos a ver en capítulo 4, Evodia y Síntique, que estaban peleadas. Ya estaban ahí peleando en la iglesia de Filipo. Pasa en la iglesia cristiana y pasa en todos lados, ¿cierto? Que hay discusiones. Pero hermanos queridos, necesitamos saber cuál es nuestro objetivo: glorificar al Señor. Dice, hagan todo este servicio sin murmuraciones ni contiendas para que resplandezcan en este mundo. ¿Cómo podemos resplandecer en el mundo si, como dice otra parte de la Escritura, nos estamos mordiendo y nos estamos atacando unos a otros? Si estuviese pasando eso, hermanos amados, nuestra conducta, nuestro habla debe estar unido al carácter de lo que queremos reflejar. ¿Por qué nos servimos unos a otros? ¿Por qué nos servimos con humildad, con amor? ¿Qué queremos reflejar? La gloria del Señor. Y eso no se va a dar si estamos murmullando y peleando unos con otros, no soportándonos, no sobrellevándonos, no amándonos los unos a los otros. Hermanos amados, muchas veces las discusiones que se dan en las iglesias desde el primer siglo hasta ahora no tienen ningún valor.
no son por cosas importantes, no son por la doctrina, no son por la santificación, no son por la fe, son por cosas de segundo valor que no tienen un valor espiritual real. Cuidado, elija por qué cosas va a discutir en la iglesia del Señor. Este cuerpo es santo, es valioso. Hermano amado, elija. Y si no lo va a discutir, perdónelo, páselo por alto. Que no importe. No se quede ahí murmurando. No, es que nunca se hacen las cosas como yo digo. No, hermanos. No se hizo. Bien, Señor. No hay problema. No afecta la fe, no afecta la doctrina, no afecta la salvación. No importa. No es tan importante como para quebrar el cuerpo de Cristo. Hermano amado, la murmuración es una infección en nuestro servicio a Dios y todo lo que hace, todo lo que toca, hace inútil nuestro servicio a Cristo. Parece bueno, parece excelente, pero si está infectado, a Dios no le agrada. No le agrada. Amados hermanos, en el mundo usted y yo sabemos que cada uno busca lo suyo propio, cada uno busca resplandecer, cada uno busca su tajada de la torta, cada uno quiere sentirse él satisfecho. No es así en el pueblo del Señor. Cada uno de nosotros debe trabajar por el otro, porque lo que estoy haciendo le haga bien al otro y así glorifica al Señor. Hermanos queridos, entonces eso, en ese servicio y en esa intención, no tiene ningún lugar la murmuración y la contienda. Amado hermano, recuerde que el Señor es quien nos está potenciando para hacer estas buenas obras. Él también es poderoso para librarnos y perdonarnos y capacitarnos para controlar nuestra boca y controlar nuestro carácter y servir al Señor en santidad. El Señor nos ayude. La próxima semana vamos a continuar viendo este pasaje en adelante porque está conectado hasta el verso 18. Pero hermanos, le ruego, querido hermano, que esta semana vaya a su casa con este pensamiento. Hermanos míos, más allá de que usted esté aquí congregado o no, cada día de su semana, cada momento de su vida, ocúpese en crecer en aquella salvación que ha recibido. ¿Cómo? Por los medios que el Señor ha dado. La oración, la palabra, la comunión, el servicio cristiano mutuamente. En los días de culto, cada día de la semana. Cada día de la semana. Estemos aquí supervisados o no, cada día de la semana. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios es el que está produciendo en nosotros el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. ¿De qué cosa me debo limpiar? Murmuraciones y contiendas que no tienen ningún valor delante del Señor. Amén. Amén. El Señor nos ayude. Vamos a orar.